La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. No sé si sabéis, pero tanto Gabri como yo estamos haciendo una serie de predicaciones sobre la vida de Elías. Y para yo recordaros el contexto, la historia de Elías transcurre en la parte norte de Israel, donde en aquellos días gobernaba un rey llamado Acab, que por cierto era el rey considerado como uno de los más malvados de toda la historia de Israel. Y en este contexto, Acab y su esposa Jezabel promovieron la adoración a Baal. Baal era un dios pagano que, por cierto, si los que vivían en Chiclana, hay una estatua también levantada ahí, que ese dios es considerado también como Baal, ¿vale? O sea, fijaros cómo ese ídolo, ese dios, era muy famoso, y en aquel tiempo, en ese contexto, este rey con su esposa promovieron y adoraron a esta estatua. Lo que llevó a perder el temor de Dios a este rey. Y no solamente eso, sino fue tanta la locura y la maldad que había en el corazón por haber perdido el temor de Dios, que este hombre permitió que su mujer asesinara a los profetas de Dios. Pues muy bien, Elías fue el hombre llamado por Dios para llevar a cabo su juicio. Sabemos, porque nos lo dice la Biblia, durante 3 años y medio aproximadamente no cayó ni una gota de agua sobre la tierra de Israel. Y eso provocó una gran sequía y hambre. Pero como hemos visto, para recordaros, aquellos que no habéis escuchado la predicación o quizás no lo sabéis, Elías fue sustentado en medio de todo ese juicio, fue sustentado providencialmente por Dios en la casa de una mujer viuda que vivía en una ciudad pagana llamada Sarepta. Y en esta historia nosotros pudimos ver el corazón del Evangelio. Pudimos ver cómo Dios obró milagros con personas que no conocían a Dios y que tampoco pertenecían al pueblo de Dios. Así que después de este tiempo, después de estar Elías en la casa de la viuda, Elías recibe una palabra de parte del Señor. Dios lo saca de ese lugar y lo lleva de nuevo al frente de la batalla. Y esto lo podemos leer en el capítulo donde se encuentra esta historia, en Primera de Reyes 18, del 1 al 16. Así que vamos a hacer lectura en Primera de Reyes, capítulo 18, del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con agua y pan. Dijo pues Acab a Abdías:
Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas también para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él dijo, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reino y a naciones él ha hecho jurar de que no te han hallado. Y ahora me dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no lo sepa. Y al venir yo y a darle las noticias a Acab, él, y no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, yo escondí de 50 en 50 en cueva y los mantuve a los profetas con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Qué os parece si oramos? Si ponemos este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque detrás de todo esto, Señor, hay sabiduría, hay instrucción, Señor, hay exhortación para nuestras vidas. Hay gozo también, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, tú puedas hablar a cada corazón que está aquí, Señor. Como lo has hecho conmigo, Señor, como lo sigues haciendo, Señor. Señor, ayúdanos a enamorarnos más de ti. Ayúdanos a mirarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a temerte, Señor, pero de una manera santa, amorosa, digna, como solamente tú te mereces, Señor. Espíritu Santo, soy torpe, Señor, tú lo sabes. Soy débil, Señor, soy a veces un mayordomo infiel, Señor, pero tú eres el perfecto, Señor. Tú nunca fallas, Señor, como hemos cantado. Tú siempre eres fiel, Señor. Así que te pido, Señor, que me uses, Señor, como instrumento en tus manos, no para glorificarme, Señor, sino para que te vean a ti, para que te conozcan a ti, Señor. Necesitamos, Señor, y si hay algo, Señor, de vanagloria, Señor, en mi corazón o algo que no venga de ti, Señor, quítalo, Señor, haz que no lo digas, Señor. Que tú seas el protagonista, que tú seas el centro, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. No sé si vosotros os gustan las películas y conocéis también una serie de películas titulada Los Juegos del Hambre. No sé si la habéis visto. Pues bien, en la primera película, no sé si te acuerdas, cuando Prim, la hermana de la protagonista, ella es elegida por el Capitolio, ¿vale? Es elegida para participar en los Juegos del Hambre. Es decir, cuando esta chica es custodiada por los guardias y se lo lleva, su hermana, al ver que se la están llevando, su hermana llamada Katniss sale corriendo y grita,
yo me ofrezco voluntaria, yo me ofrezco como tributo. Katniss sabía que ir a los Juegos del Hambre era casi la muerte. Pero su amor y su compromiso por su hermana era más grande que su miedo a la muerte. Pues déjame decirte que eso es lo que hace el temor de Dios en una persona. El temor de Dios te lleva a actuar con valor cuando los demás se esconden. Te lleva a obedecer aunque eso te cueste la vida, aunque eso te cueste la fama y aunque eso te cueste el dinero. No sé si te gusta conocer a personas famosas. Hay gente que le encanta ver a una persona famosa y se echa una foto. Si eso es así, hoy vamos a conocer a un hombre desconocido para muchos, pero un hombre que ha sido famoso en el cielo y en la tierra. De este hombre se dice muy poco, pero lo que se dice es de admirar y para imitar. ¿Sabéis por qué fue famoso este hombre? Y seguirá siendo recordado porque está escrito en la Biblia. Por temer a Dios. Pero no de cualquier manera, sino en gran manera. Así que te lanzo esta pregunta para que vayas reflexionando y vayas meditando. Que, por cierto, también es el título de nuestra predicación. Y la pregunta que te hago es, ¿a quién temes? ¿A quién temes? Si has estado atento a la lectura, podemos ver que cuando Dios le dice a Elías que salga de Sarepta para mostrarse a Acab, Acab también sale con su mayordomo, que por cierto se llamaba Abdías, no es el profeta Abdías, es otro Abdías. Y ellos dos salen para buscar alimento, porque dice en el versículo 2, y te pido que no cierres tu Biblia tan rápido, dice que el hambre era grande en Samaria, dice que era grave en Samaria. Así que Acab le dice a su mayordomo, ve por el país, por todas las fuentes y a todos los arroyos, a ver si acaso nosotros podemos hallar hierba para conservar la vida de los caballos y de las mulas para que no nos quedemos sin bestia. A lo que esto nos lleva al primer punto de nuestro mensaje, que es el temor a Dios. El temor a Dios. Ahora, ¿te has parado a meditar lo que dice la Biblia sobre Abdías en el versículo 3? ¿Tienes tu Biblia abierta? Mira lo que dice de este hombre. Dice el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo y dice, Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en la cueva y los sustentó con pan y agua. Abdías era en gran manera alguien que temía al Señor. Temía al Señor. Ahora, la pregunta que se nos vendría a la cabeza es, ¿qué significa temer a Dios? Pues el temor a Dios es uno de los temas más repetidos y fundamentales en toda la Biblia. No sé si lo sabes, pero el término temor de Dios aparece en más de 145 ocasiones en toda la Biblia. Esto demuestra que el temor de Dios es un tema fundamental para la vida del creyente. Y tristemente, cuando nosotros fuimos creados, teníamos ese correcto temor a Dios. Pero cuando el hombre cayó en el huerto, ese temor quedó distorsionado. El temor a Dios no es un temor que uno tiene cuando alguien te coge y te saca un cuchillo, te saca una pistola para robarte, para intentar hacerte daño. Tampoco es el miedo que uno tiene en verano en la playa cuando teme porque va a ser mordido por una orca. La palabra temor en el original es yaré.
Y esta palabra, yaré o yare, tiene varios significados. El primero es tener un miedo literal, o sea, estás pasando por una situación de miedo. Pero en este contexto, sobre todo, la palabra yare es tener un respeto profundo, reverente y amoroso hacia la majestad, santidad y autoridad de Dios. Esta palabra temor en el versículo 3 lo que significa es que Abdías admiraba, respetaba, amaba, confiaba y vivía solo para la gloria de Dios. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías, ve por todo el país, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas. Fíjate este detalle, para que no nos quedemos sin bestias. Mientras Acab buscaba alimento para cuidar sus caballos y sus mulas, Abdías buscaba comida para sustentar a sus profetas. El hambre era grave en Samaria. Había hambre, pero ¿veis la diferencia entre uno y otro? ¿Puedes ver la diferencia entre Acab y Abdías? Es un abismo. Porque cuando uno teme a Dios, se nota, se ve, es algo evidente, es algo que no se puede ocultar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes temor de Dios? Y vamos a dejar que la Biblia, no yo, nos haga una radiografía para ver si realmente tenemos las marcas de ese temor de Dios. Lo primero que nos dice la Biblia es que el temor de Dios produce obediencia a su palabra. Dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios no es solamente tener un conocimiento bíblico, sino es una obediencia diaria, incluso cuando las cosas se tuercen y cuando las cosas son difíciles. Porque un cristiano que teme a Dios, escúchame bien, un cristiano que teme a Dios obedece su palabra. No como un castigo, sino como un deleite. Y no aquí en la iglesia, que aquí intentamos siempre mostrar lo mejor de nosotros, sino tú obedeces a Dios cuando nadie te ve. Lo segundo que podemos ver de estas marcas es que el temor de Dios te lleva a odiar el pecado. Dice Éxodo 20:20, para que su temor esté delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. Proverbios 16:6, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El que teme a Dios no vive como le da la gana. Es imposible. El que teme a Dios desea agradar a Dios en cada decisión de su vida. Porque, hermano, el cristiano no juega con el pecado. El cristiano lo combate. El cristiano cae, lucha, se levanta, pero no se deleita en el pecado. O tú coges y justificas tus pecados. No, bueno, es que esto es un pecadito pequeño, esto. No. ¿Tú estás luchando por agradar al Señor? ¿O te estás conformando con el estilo de vida que tú llevas? Lo tercero que vemos es que el temor de Dios te impulsa a ser una persona íntegra. Mira Nehemías 5:15. Por cuanto temía a Dios,
no quiso hacer lo malo. El que teme a Dios no vive de las apariencias, no vive por el que dirán, porque me van a decir esto, me va a decir lo otro. Esta persona no es uno en la iglesia y otro con sus amigos. ¿Sabéis por qué? Porque esa persona vive corandeo, entendiendo que esté donde esté, está bajo la atenta mirada de su Creador. Te pregunto, ¿estás viviendo para agradar a Dios? ¿Estás viviendo para recibir el aplauso de los demás, el abrazo de los demás, la sonrisa de los demás para que tú caigas bien? El temor de Dios te lleva a amar a Dios profundamente. Mira lo que dice Salmos 25:15. Dice, a los que me temen, les mostraré mi salvación. Jeremías Burroughs, un puritano, dice sobre el temor de Dios. Él dice, el verdadero temor a Dios nace del conocimiento de su amor. ¿Te das cuenta? Temer a Dios es amar a Dios porque yo lo conozco. Y esto se puede ver muy claro, por ejemplo, en Isaías. Isaías, cuando vio a Dios, se asombró de Dios, como diciendo, ¿cómo puedo ver yo a un Dios 3 veces santo que yo soy indigno de labio? Dice, ¡ay de mí que estoy muerto! Soy un hombre muerto, me va a fulminar. Pero ¿cómo termina eso? Al final, Isaías termina en alabanza. Y cuando vemos que un ángel lo purifica sus labios, él dice, ¿a quién enviaré? Y dice Isaías, yo voy. ¿Qué ha pasado? Isaías estaba con el miedo que te iba a morir y ahora quieres ir. Claro, porque has conocido quién es Dios. Has visto el temor de Dios, pero con una manera de reverencia, de amor. Has visto a alguien que es superior a todo lo demás que tus ojos pueden ver. Y aún así, por su misericordia, Él no te ha fulminado. Entonces, cuando tú entiendes estas verdades, tú amas al Señor. Y yo te pregunto, ¿tú puedes ver estas marcas en tu vida? Porque de verdad te digo que si tú no ves estas marcas que yo te he dicho en tu vida, quizás deberías de replantearte si has nacido de nuevo. Porque, no sé, a veces me da la sensación que ahora con esto de la gracia todo vale. No, somos la gracia de Dios, la misericordia. Pero de verdad ahora vivimos en un momento, en un tiempo que parece que ahora pecar es gratis. Vemos el pecado como algo normal, lo confesamos como si esto fuera el cura de la parroquia que nos dice, mira, después de esto, 5 Padres Nuestros y listo. Pero no es así, hermano, porque el pecado te aflige, el pecado te hace sentir culpable, te duele, hay duelo. No eres indiferente cuando pecas. Y déjame decirte que tu pecado está revelando de que tú no temes a Dios, de que no lo amas. Dietrich Bonhoeffer, mejor dicho, es un pastor alemán que vivió en la época nazi. Y era una época muy parecida a esta, donde la Iglesia le dio más importancia al hombre que al propio Dios. Y voy a citar lo que él dijo. Dice, la gracia barata es la enemiga mortal de nuestra Iglesia. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de la Iglesia, la comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado,
gracia sin cruz, gracia sin Cristo vivo y encarnado. Y déjame decirte que, tristemente, la falta de temor a Dios es lo que nos lleva a pecar. Y si no me creéis, muchos hombres a lo largo de la historia de la Biblia y en la vida actual eso ha pasado. Tenemos el caso de Lot. Lot dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada en Sodoma. Tenemos el caso de David, mirando a una mujer, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, en la cama con Betsabé. Tenemos el caso también de Sansón. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y terminó Sansón sin 2 ojos, perdió los 2 ojos y dando vuelta a un molino, como si fuera una mula. Pero bueno, tú puedes decir, no, hombre, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero el Dios de aquí, no, hombre, no, es más blandito. Él no hace esas cosas, ¿vale? Ananías y Zafira. No pasa nada, no pasa nada, vamos a mentir, ¿vale? Venga, la herencia, ¿vale? ¿Cuánto era tanto? Venga, vamos a mentir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, muertos los 2. Porque cuando tú conoces quién es Dios y quiénes somos nosotros, es cuando verdaderamente tú conoces el temor de Dios. Y quinto, el temor de Dios te hace tomar decisiones radicales por Él. Mira el texto, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Y a mí me gustaría que este es el protagonista, este es el desconocido que estamos hablando, detenernos en esta parte, porque es una de las características más evidentes de este hombre. Piensa por un momento. Abdías trabajaba día tras día en el palacio de este rey. Un rey que no daba la talla. Un rey que debería de ser un modelo de obediencia a Dios. Debería ser un modelo de guiar al pueblo en adoración a Dios. Este rey debería de interceder por Israel, pero no lo hizo. Hizo todo lo contrario, se olvidó de Dios. Pues imagínate el contexto donde estaba Abdías. ¿Sabéis lo que veía Abdías cada vez que iba a trabajar? Lo que Abdías veía era una construcción nueva. Y no para adorar a Dios, sino construía templo para adorar a Baal, un templo dedicado solamente a este Dios. Y este hombre, ahí trabajando, veía ese edificio y cuando pasaban los días, llega un momento y escucha una noticia. Y dice, mira, ten cuidado porque Jezabel ha matado a varios profetas. Este hombre, pues imaginaos la situación, como que están matando a los profetas de Dios. Sí. Y lo peor no es eso, que después, a los pocos días, ve a profetas de Baal allí en el palacio. Y ahora ve cómo esta gente empezaban a adorar a otros dioses, a hacer sacrificio a otros dioses, y cómo todo lo que Dios había ordenado se estaba borrando del mapa. ¿Puedes ver lo difícil que era trabajar en ese palacio? ¿Vivir en ese contexto? Pero este hombre hace una locura en medio de este contexto. Este hombre escoge a 100 profetas, los esconde y encima va a alimentarlos cada día con pan y agua. Y el contexto no es que allí había mucha riqueza, había pobreza, había sequía, había hambruna. Era grave, pero aún así este hombre, cuando miraba el pan, decía, un trocito para mí y el resto para cuidar a los profetas. Si hay 1,5 litros de agua, un poquito para mí.
y el resto me lo llevo para la cueva, para esta gente. ¿Qué hubiera pasado si Jezabel se entera de que el mayordomo de su marido está escondiendo a los profetas de Dios y no solamente eso, encima le está dando de comer, sabiendo la necesidad que había? Este hombre sería hombre muerto, literalmente. ¿Creéis que Abdías no tendría miedo? Pues claro que sí, porque Abdías estaba rodeado de muerte, de corrupción y de idolatría. Pero había algo en su pecho, había algo más grande que lo que le podía pasar. Había algo que ni Acab ni su mujer podía tocar. Y era que su temor a Dios era mucho más fuerte que el miedo al hombre. Y eso es lo que le llevó a hacer esta locura. Y quizás los que estamos aquí de nosotros hemos hecho muchas locuras. Yo creo que si nosotros confesáramos aquí las locuras que hemos hecho, estoy seguro que nos daría mucha vergüenza. No sé si te ha pasado, estás en un contexto familiar y también está un amigo tuyo y bueno, y está ahí, estás con tu familia, tus padres, tu pareja, y de repente este amigo empieza a contar las locuras que tú habías hecho. Y ahora se pone a decir, ¿este? Tú no sabes quién era este era un personaje. Este es un personaje. Tú no sabes las locuras que hemos hecho nosotros. ¿No te acuerdas cuando...? Y tú por dentro, a ver si se calla ya, hombre, a ver si se calla ya. No cuente nada más. Pues tristemente, en la vida de muchos ha sido así. Y de verdad, alguien en mayor o menor medida hemos hecho locuras que, por cierto, no han sido locuras que agradan a Dios. Todo lo contrario. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Has hecho alguna locura por Dios? ¿Has hecho alguna locura por Dios? Quizás la locura que tú tengas que hacer no va a poner en peligro tu vida, ¿o sí? Quizá tu locura sea no ver pornografía. Quizá la locura más grande que vayas a hacer es leer la Biblia en un año. Quizás la locura sea decir que no vas a asistir a una boda homosexual. Quizás la locura sea leer la Biblia todos los días. Quizá la locura sea perdonar a alguien que no merece que lo perdonen. Quizá la locura que tengas que hacer es la de no masturbarte. Quizá la locura sea vestir de una manera que agrade a Dios y no de una manera sensual. Quizá la locura sea llegar virgen al matrimonio. ¿Estás haciendo locuras por Dios? Tú puedes pensar, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el temor a Dios? Pues el temor a Dios tiene que ver con su amor y con hacer locuras. Porque cuando tú temes a Dios, tú lo estás amando. Y cuando tú amas algo, tú no puedes esconderlo. Porque el verdadero temor de Dios no nos aleja de Él como si fuera alguien malo, sino que nos atrae a Él como un Padre glorioso, como alguien a quien nosotros admiramos. Los puritanos decían que el temor verdadero nace del amor, porque cuando conoces quién es Dios y conoces su santidad, su majestad y su gracia, tú no puedes tratarlo como un cualquiera. Temerle es amarle tanto que no quieres ofenderle. Es honrarle tanto que prefieres perderlo todo menos su presencia. ¿Y qué pasa cuando un corazón está lleno de ese amor reverente? Pues que tú estás dispuesto a hacer locura. Tú obedeces cuando nadie más obedece. Y tú defiendes su verdad, aunque otras personas te critiquen.
Y yo estaba pensando, ¿no? Cuando estaba preparando la predicación, yo me acordaba de mi abuelo, un cristiano, pastor evangélico, predicando en los tiempos de una dictadura franquista. Parece que se nos ha olvidado, pero hace 50, 60 años no podíamos hablar de lo que estamos hablando hoy. Era un tema tabú y literalmente nuestra vida corría peligro. Y me acordaba de él porque él hizo muchas locuras por el Evangelio. Él arriesgó su vida en medio de un contexto terrible. Y yo estaba pensando, no solamente mi abuelo, sino los mártires también de la iglesia, cuando le decían, di que César es Dios. Dilo, no pasa nada. Mira, eso y te va a librar del fuego, te va a librar del... ¿Sabéis por qué? Porque el temor a Dios era mucho más grande que el temor al hombre. Le daba igual. Y ojalá el Señor meta ese temor en nosotros y en mi vida personalmente. Porque creo que a veces nos olvidamos de quién es Dios y vivimos una vida, ¿ay? Sí, somos cristianos. Pero Dios nos llama a hacer locura. Hermano, creo que estamos demasiado tranquilos. Estamos, como dice nuestro pastor, demasiado empanados. Pero es verdad. Pequeñas cosas, quizás no tienes que hacer locura o algo espectacular, pero hazlo. Haz locura por aquel que ha dado su vida por ti. Dice el versículo 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Así que Acab y Abdías hablaron entre ellos y se dividieron el territorio para buscar comida. No sé, imaginaos, ¿no? Está ahí y dice, venga, yo cojo por la derecha y tú por la izquierda. Venga, vale, perfecto. Ahora, ¿no te parece raro que Abdías cogiera por el mismo camino donde se encontró a Elías? Qué casualidad, ¿no? Porque, ¿cuál era la misión de Elías? ¿Cuál era? En el versículo 1 dice, ve, muéstrate a Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, la misión era ir a Acab, porque Dios en su providencia no coge y va directamente a buscar a Acab, y en vez de eso, ahora coge y lo lleva hacia Abdías. Porque en medio de ese camino, Dios quería tratar con el corazón de Abdías. Y Dios nos ama tanto y es tan misericordioso que mueve y rodea las cosas para nuestro bien, para santificarnos. Y el segundo punto de este mensaje es el temor al hombre. Dale desde ahí, mejor. Dice, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero Abdías le dice, ¿en qué pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? La frase que más repite Abdías es esta. Si leemos todo el texto, lo que más le repite Abdías a Elías es, ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías para que me mate. Ahora, yo estaba pensando, digo, ¿por qué Abdías tenía tanto miedo de decir que Elías está aquí? Para nosotros, decir Elías está aquí, ¿qué significa? Elías está aquí, ¿no? No tiene mayor significado. Ahora, esta historia es la historia del pueblo de Israel. En el contexto de un pueblo de Israel. Y está escrito
en hebreo. Y las palabras en hebreo tienen un significado completamente distinto al castellano. ¿Sabéis qué significa el nombre de Elías en hebreo? Mi Dios es Yahvé. O sea, para que te hagas una idea, decir a Abdías, Elías está aquí, es mi Dios es Yahvé y está aquí. No sé si entendéis un poquito el asunto. Este hombre adoraba a los Baales, permitía que su mujer mataba a los profetas de Dios. Y ahora, imagínate que ahora me dice, Elías, tú ahora me coges a mí y me dices que le diga, Yahvé está aquí y él es mi Dios. Esto estaría confirmando literalmente que Abdías estaba de parte de Elías. Y al estar de parte de Elías estaba confirmando que su Dios es Yahvé, no es Baal. Entonces, claro, esto sería desobedecer al rey y le podía literalmente costar la vida. Pero él le dijo, fijaros la expresión, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y reinos y naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices que vaya y que me presente y que diga, aquí está Elías. Que diga, mi Dios es Yahvé. Este rey estaba buscando por todas partes a Elías. Porque fijaros cómo era el corazón de este rey. Este rey, en vez de decir, la culpa es mía, que yo he abandonado a Dios, él pensaba que la culpa de la sequía era de Elías. Entonces a Elías había que fulminarlo, había que matarlo. Y todo el que esté aliado con Elías hay que quitarlo de en medio, porque por su culpa estamos como estamos. Por su culpa hay hambre aquí en Samaria. Pero sabemos que no es así. Entonces, por eso se pone de esta manera. Abdías coge y le dice, mira, Elías, te aprecio mucho, yo te quiero un montón, pero no me pidas esto. No me pidas esto, porque aparte hay otra cosa. Porque yo voy a ir, se lo voy a decir acá, pero el Espíritu Santo te coge y te va a decir algo y en ese momento tú te vas a ir. Y cuando tú te vayas y acá venga y no te encuentre, me va a matar. Así que la amenaza era real. Era una situación bastante complicada para Abdías. Ahora, yo me hacía la pregunta, ¿por qué no coge Elías y va directamente a presentarse a Acab? ¿Por qué tiene que decírselo al mayordomo? Si a mí me lo hubiera dicho, yo le hubiera dicho, mira, ve y díselo tú. No puedo, tengo que, yo qué sé, tengo mucho trabajo, coge y díselo tú. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios quiere restaurar a Abdías. Aunque Abdías era un hombre que temía a Dios en gran manera, en ese momento el miedo a lo que Acab podía hacerle era más fuerte que su confianza en Dios. Y esto refleja que su corazón ahora es diferente, su corazón ahora ha cambiado de prioridades. Ahora él teme por su vida porque está amando más su vida que en deleitarse en obedecer la palabra de Dios mediante su profeta. Ahora este hombre teme más a Acab que a Dios. Y ahora Abdías tiene lo que nosotros conocemos como temor al hombre. Ahora, ¿qué es el temor al hombre? La frase corta y sencilla sería cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Por cierto, hay un libro que se titula así. ¿Y qué provoca este tipo de temor en nuestras vidas? Pues lo primero que hace es
nos hace desobedecer a Dios. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl perdió el temor de Dios porque temió más al pueblo que a Dios. ¿Por qué? Porque él decía, uy, como el pueblo no esté contento, pierdo mi trono. Y al final lo perdió, pero porque Dios lo quiso, porque perdió el temor a Dios. Tenía más temor al hombre que a Dios. Lo segundo que hace es nos paraliza. El temor al hombre nos paraliza. Dice Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Hermano, el temor al hombre es una trampa. Es una trampa que a nosotros nos impide actuar con fe, hablar con claridad, cuando de verdad debemos de hacerlo. Lo tercero que hace es nos oculta nuestra fe. El temor al hombre nos hace ocultar nuestra fe. Juan 12, del 42 al 43 dice, sin embargo, muchos de los principales creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Nos ha pasado que a veces preferimos callarnos y no decir nada? No, porque se va a molestar. No, porque no quiero quedar mal con esta persona. No, porque si le digo esto, quizás no va a venir a la iglesia. Lo que hace también es que nos vuelve esclavos de la aprobación. Dice Gálatas del 1 al 10, si todavía, dice Pablo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mira, una de las cosas que hace el temor del hombre es que tú vivas para otros. No para ti, para otros. Para complacer a otros y no para agradar a Dios. Lo quinto que hace es que nos roba la paz. El temor al hombre nos roba la paz. Entramos en ansiedad, entramos en angustia, entramos en temores, porque tenemos miedo a lo que nos puede hacer el hombre. Mira lo que dice Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vivir bajo la presión del qué dirán, hermano, eso de verdad genera ansiedad, angustia, temores, frustración. Y déjame decirte que todos nosotros o hemos luchado, o vamos a luchar, y vamos a seguir luchando con este tipo de temor. Porque eso es una de las cosas que el pecado ha distorsionado. ¿Quién fue el primer hombre que tuvo este tipo de temor? Pues fue Adán. Adán en el huerto, en Génesis 3, 10 dice, le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La palabra aquí en el original también es yare, temor, miedo. ¿Y sabéis cómo se dice temor al hombre en hebreo? En hebreo temor al hombre es yare min ahadam. Yo no soy judío, he intentado pronunciarlo de la mejor manera, pero es muy interesante, porque cuando la Biblia usa ahadam para hablar del término temor al hombre, lo hace con una intención. Lo que está diciendo es contrastar al Creador eterno con una criatura frágil y débil. Temer a Adán es decir que el hombre se ha olvidado de quién es Dios. Y el hombre está valorando demasiado a la criatura que es frágil y débil y depende de que Dios le dé aliento de vida.
Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Adán, temer al hombre, es un insulto a Dios. Es insultar al Dios eterno. Es como si el barro temiera a otro trozo de barro en vez de temer al alfarero que le dio forma. Y el temor al hombre no es solo un problema de personalidad, no, es que yo soy tímido, es que... No, el problema del temor al hombre es un problema de adoración. Adoración. Y esto lo podemos ver también en un momento dado. Dios tiene que confrontar al pueblo y dice, me dejasteis a mí, fuente de agua viva, ¿y qué habéis hecho? Habéis cavado pozos de este mundo que no retienen nada, que están vacíos, estáis confiando más en el hombre que en mí. Yo te pregunto, ¿a quién temes? ¿A Adán que muere? ¿O al Dios que da aliento de vida? Abdías coge y le cuenta a Elías lo que él ha hecho por los profetas de Dios. Le vuelve a decir el por qué no quiere hacer esa locura. Él se lo vuelve a decir. Elías tan loco que quiere que me mate. A lo que hay algo muy interesante en el versículo 15. Elías, después de escuchar todo lo que Abdías le había dicho, después de haber escuchado todo lo que había hecho con los profetas, le dice en el versículo 15, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Qué le ha pasado a Abdías? De repente está diciendo, Elías, tengo miedo, tú estás loco, ¿cómo me va a mandar allí? El rey me va a matar, que me mata. Y Elías le dice una simple cosa y Abdías obedece. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Abdías? Mira, en el original, ¿vale? Dice, vive Yahvé Sebaot en cuya presencia estoy. Y esta frase tiene tres connotaciones muy importantes y muy potentes. Lo primero que dice, vive Jehová, vive Yahvé. Y esto no es una muletilla. Esto no es algo por decirlo. Esto es un juramento. Elías le está diciendo, Abdías, Dios está vivo. Que no se te olvide, Dios está vivo. Vive el Señor. No es un amuleto, no es como Baal, está vivo. Elías le está diciendo, mira, que yo no sirvo a ningún Ahadam, yo sirvo a un Dios vivo. No tengas miedo. Lo segundo que le dice es Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, como se diga. En otras palabras, lo que le estaba diciendo con todo esto es, Abdías, tú estás temiendo a un rey. Tú estás temiendo a Acab, pero déjame recordarte que el Señor es el Señor de los ejércitos. Es el Señor que nunca ha perdido una batalla. Es el Señor que reina y gobierna sobre todas las cosas. Yo estoy a un rey que es diferente al rey al que tú crees y al que tú estás sirviendo. Elías le está recordando que Dios es más fuerte que cualquier amenaza humana. Lo tercero que le dice es, en cuya presencia estoy. Lo que le estaba diciendo literalmente es, estoy delante del rostro de Dios. Estoy cara a cara con Dios. Yo no estoy a las órdenes de Acab. Yo no estoy a las órdenes de ningún rey. Yo estoy al servicio del Dios vivo.
Versículo 16. Dice, entonces Abdías fue. Abdías no discute, Abdías no dice nada, Abdías no duda, él obedece. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque las palabras del profeta confrontaron el corazón de Abdías. Lo confrontó con una verdad que él había olvidado. Él había perdido el temor a Dios. Él había olvidado quién era Dios. Estaba mirando más al hombre que a Dios. Como dice el Salmo 118, del 6 al 9, dice, el Señor está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mira lo que dice. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que en los príncipes. Porque cuando Abdías deja de mirar acá, deja de escuchar sus miedos y recuerda a quién verdaderamente sirve, quién es su Dios, esto lo devuelve al temor correcto, esto reubica su corazón. Y entonces es cuando el temor al hombre desaparece. Y hermano, muchos de nosotros somos como Abdías. Tememos a Dios, conocemos a Dios, pero hay momentos donde nos olvidamos de esa realidad. Y vivimos como si Dios no estuviera presente en nuestras vidas. Y lo tratamos como si fuera un cualquiera, como si fuera mi colega del colegio. Pero la palabra del Señor viene a recordarnos tres cosas, las mismas que le recordó el profeta a este mayordomo. Lo primero es que Dios está vivo. Lo segundo, que Dios es el Señor de los ejércitos. Y lo tercero es que no se te olvide que tú estás delante de la presencia de Dios. Cuando tú entiendes estas verdades, eso cambia todo. Porque ya tú entiendes que no estás ni en las manos de tu jefe, ni en las manos de tu familia, ni en cualquier otra circunstancia. Tú estás bajo la atenta mirada de Dios. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que estás delante del Rey del universo. Y esto a nosotros nos debe de dar valor para obedecer en circunstancias que quizás nos va a costar. El temor al hombre, el temor a Dios no elimina mágicamente el temor al hombre, pero sí te da fortaleza de no vivir gobernado por ello. Si somos sinceros, todos nosotros somos como Abdías. Todos nosotros hemos caído en el temor al hombre. Todos nosotros hemos tenido miedo de perder a algo, de perder a alguien. Hemos tenido miedo de desagradar a los demás más que a Dios. Y ese temor es un temor que nos paraliza. Es un temor que nos hace callar, que nos vuelve cobardes. Y donde nos revela que nuestro corazón aún no ha sido conquistado por un temor más grande. Y creo que Israel ha puesto varias veces ese ejemplo, Israel Sanz, el pastor de Córdoba. Y él decía, ¿no? Si tú tienes miedo de las cucarachas, por ejemplo, ¿qué va a pasar o qué tiene que suceder para que tú pierdas ese miedo? Pues meterte un león. Tú vas a ver una cucaracha, ¡ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Si te meten el león, tú no te acuerdas de la cucaracha. Tú sales corriendo. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Tenemos que quitar las cucarachas que hay en nuestro corazón y dejar que entre el león. Para que el león, cuando lo veamos, temblemos de adoración y de cuidado. Cuidado, que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero sí creemos en que tú puedes llegar al cielo en decadencia espiritual. Tú vas a llegar al cielo, tú vas a ser salvo, pero hay un abismo. Tú puedes vivir adorando a Dios o vivir en decadencia espiritual. Si tú no temes a Dios,
vas a entrar en decadencia espiritual, vas a pecar, no vas a glorificar a Dios como Él se merece. Pero déjame decirte, y me gustaría terminar con esto como siempre terminamos, con la buena noticia del Evangelio. Y es que Dios no nos ha dejado solos. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo, el mayordomo fiel, el siervo obediente, el verdadero Abdía, aquel que vivió toda su vida sin tener temor al hombre. Porque mira, déjame decirte, Jesús no temió a los fariseos, Jesús no temió a Pilato, no temió a Herodes, no temió el rechazo, no temió la burla, no temió los golpes, no temió los clavos de la cruz. Jesús tenía una cosa en la mente: agradar y hacer la voluntad del Padre. Esto dice Juan 6:38, dice: yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Por qué? Para que tú, las veces que tú has sido un mal siervo, las veces que tú has temido al hombre, las veces que tú te has escondido como Pedro, ahora tú puedas ser perdonado, restaurado y transformado. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermano y amigo, hoy hay esperanza para ti, gracias a Jesucristo. ¿Has fallado como siervo? Cristo fue fiel en tu lugar. ¿Temes al hombre? Cristo venció ese temor en la cruz del Calvario. ¿Quieres vivir para Dios? Mira a Cristo, síguelo y témele solo a Él. Termino con la pregunta de este título: ¿a quién temes? ¿A quién temes? No sé en qué estás temiendo, cuáles son tus miedos, pero confía en aquel que ha dado su amor por ti, en el que ha dado su vida por ti, para que tú ahora puedas confiar en aquel que es nuestro representante y tú ahora no tengas temor. Termino con 1 de Juan 4:18. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor.